Vamos a realizar la implementación de este mapa interactivo utilizando JavaScript. Este mapa se pinta dependiendo de la población real de cada país, además de que al apuntar con el mouse a uno de los países podemos obtener su nombre e incluso podríamos colocar la población o alguna otra información que nosotros vamos a obtener de una API externa. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que seleccionamos este país y ya nos coloca que es Finlandia. Y entre más oscuro está el país, quiere decir que tiene más población. Entonces vamos a empezar a hacer la codificación. Para ello voy a crear un archivo HTML en el que vamos a colocar toda la estructura de las etiquetas. Además, por orden voy a crear carpetas IMG donde vamos a tener las imágenes, la carpeta scripts donde vamos a tener el archivo JavaScript y la carpeta styles donde van a estar los estilos CSS. Entonces aquí en la carpeta, en el archivo de HTML, colocamos la estructura principal de un archivo HTML y le colocamos un título con countries, vamos a ponerle países y vamos a comenzar a referenciar nuestros archivos. Por ejemplo, los estilos. Esta no es la etiqueta más bien es link, y vamos a apuntar a un archivo que vamos a crear aquí dentro de la carpeta styles llamado main css, y es en la carpeta styles main css. Posteriormente apuntamos al archivo de JavaScript que se va a llamar index.js, y con el atributo src vamos a apuntar a esa carpeta. Ahora que ya tenemos las referencias, lo que debemos de hacer es descargar la imagen SVG que nos va a permitir trabajar con cada uno de los países. Para ello solamente es necesario aquí en internet hacer la búsqueda del mapa World Map SVG. Aquí es importante que sea de formato SVG para que podamos trabajar con cada uno de los países de forma independiente. Entonces nos vamos a imágenes y bueno, aquí la página de Wikipedia ya nos trae el mapa del mundo en formato SVG. Solo es cuestión de guardarlo. Voy a guardarlo aquí. Countries. En IMG le voy a poner World y se va a guardar en formato SVG. Yo ya lo tengo aquí descargado. Es todo este archivo, la imagen que vamos a colocar. Es muy grande, pero ahorita vamos a ver cómo se puede manejar de una forma sencilla. Entonces vamos a empezar a copiar esta imagen a partir de la etiqueta SVG. Y bueno, lo copiamos, lo vamos a pegar aquí en nuestro body, si quieren dentro de un div para tener más organización. Y bueno, lo guardamos. Vamos a ver que se esté pintando en nuestro navegador. Yo no lo tenía abierto, pero ahorita ya lo abrí y como podemos ver ya se está mostrando justamente esta misma imagen que nosotros tenemos de Wikipedia en nuestro archivo en nuestra página. Como podemos ver, aquí hay varias etiquetas llamadas path. Cada una de ellas representa un país y como podemos ver todas tienen un ID. Ese ID es el nombre del país. Entonces ya podemos empezar a seleccionar cada uno de estos países para poder pintarlos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Por ejemplo, vamos a buscar a México. Aquí se encuentra. Y
estas etiquetas path tienen un atributo llamado fill, que lo que hace es pintar como tal ese elemento. Por ejemplo, ahorita nosotros que seleccionamos México y le ponemos el atributo fill, le ponemos el color y lo debería de pintar de dicho color. Por ejemplo, fill red. Y como podemos ver, al recargar se pinta de color rojo el país que nosotros queremos. Entonces, esto nosotros también lo podemos hacer con JavaScript. Voy a abrir el archivo y aquí simplemente podemos hacer un document get element by ID. En este caso, por ejemplo, seleccionamos México y bueno, aquí ya estamos haciendo referencia a la etiqueta path, ¿no? Entonces, como este es un atributo, es el atributo field que tiene el valor red, podemos añadírselo de forma dinámica aquí en JavaScript con el método setAttribute y justamente colocamos field y el atributo red. Aquí se lo voy a colocar, por ejemplo, Estonia. En lugar de México voy a colocar aquí Estonia. Y al recargar aquí vemos en este puntito que aparece aquí que que se pintó, y esto lo hicimos con JavaScript. Ahora vamos a hacer una clase que va a modelar justamente esta etiqueta path para nosotros poder trabajar de una mejor forma, de una forma mucho más sencilla que, por ejemplo, toda esta línea de código. Es más que nada para tener una mejor organización. Entonces yo quiero modelar con una clase a esta etiqueta path. Le voy a colocar country path y aquí le podemos colocar con una función estática declarar el método fill, que va a recibir un color y debería de pintar justamente el path. Entonces, bueno, vamos a colocarlo aquí y ahora voy a llamar voy a llamar justamente a esta clase countryPath y vamos a colocar el color red. Aquí ya no va a ser un string estático, sino que va a recibir lo que le enviamos por parámetro. Y vamos a actualizar. Como podemos ver, se sigue pintando, quiere decir que está correcto. Voy a quitar de aquí de México el atributo fill que le colocamos aquí de las etiquetas. Y bueno, aquí para el country path nosotros podemos instanciar un elemento con la función constructor. Eso lo que va a hacer es crear una nueva instancia de country path. Y aquí le tenemos que pasar cuál es el elemento que va a envolver. Es decir, este elemento debería de ser un path, una de estas etiquetas path. Entonces, this element, y vamos a guardar aquí el elemento. Esto ya no va a ser estático porque ya lo vamos a llamar cuando la instancia esté creada. Así que podemos, por ejemplo, crear country path y va a ser un new country path. Y ahora sí, document.getElementById. Aquí, por ejemplo, México. Y bueno, como ya en este elemento tenemos la referencia a qué componente de aquí del HTML estamos señalando, pues ya todo esto va a venir justamente de esta variable. Así que aquí ya podríamos decirle .fill y, por ejemplo, red. Así que vamos a hacer otro país, por ejemplo, Algeria.
para ver que está funcionando correctamente. Y bueno, no sé dónde está Algeria, pero si no seleccionamos algún otro, por ejemplo Estados Unidos y USA, y bueno, aquí nos está pintando. Vamos a ver qué error nos está dando en la consola. Nos dice que red no está definido. Esto es porque estoy mandando una variable no definida, aunque debería de ser más bien un string. Y bueno, aquí ya vemos que sí se está pintando correctamente. Ahora, esto es un poco difícil de leer. New country path, document get element by ID. Para ello nosotros podemos crear una función estática, la cual va a retornar ya una instancia de esta clase. Entonces por eso lo pongo static, y a lo mejor el método estático que vamos a implementar es find by name, es decir, buscar por nombre. Vamos a buscar cada uno de estos nombres que están aquí y va a poder encontrarlos, y ya va a poder hacer la referencia al elemento. Entonces, ¿esto qué debería de retornar? Debería de retornar ya como tal una nueva instancia de countryPath, y vamos a darle aquí el name del cual estamos buscando, y aquí es document.getElementById y el name. Entonces, bueno, esta es como tal la clase, pero si se dan cuenta ya podemos hacer esto, countryPath.findByName, y le vamos a poner user, y quiero que lo pintes de color verde, por ejemplo. Esta línea es más entendible, así que la coloco y vemos que está funcionando correctamente. Esto es porque hasta este punto está retornando ya una nueva instancia de countryPath. Quiere decir que ya podemos usar este método, y es justo lo que estamos haciendo aquí. El método fill, el cual recibe un color y va a iluminarlo del color que nosotros le mandemos. También nosotros vamos a querer a este countryPath colocarle la población. Entonces para eso podemos crear una clase setPopulation, es decir, colocar la población, y va a recibir como parámetro cuál es la población que le vamos a poner. Lo que queremos es, con este método, colocar aquí un nuevo atributo que sea algo así como population igual a, no sé, a lo mejor 200.500. Y bueno, más o menos así va a estar funcionando nuestra función que estamos desarrollando ahorita. Así que tenemos que acceder al elemento que nosotros ya estamos referenciando y colocarle el atributo, y se va a llamar population. Y ahora sí, population. Le vamos a colocar ahora sí la población que está recibiendo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer una variable constante que se llame countryPath, la cual ya va a ser como tal una instancia de la clase countryPath que nosotros hicimos, y quiere decir que a countryPath ya le podemos pintar de color verde, y además countryPath vamos a colocarle la población, nada más como ejemplo, porque en realidad nos vamos a conectar a una API. Le voy a poner 300.000 y vamos a actualizar. Se pintó de verde, y ahora si revisamos, inspeccionamos el elemento, miren, aquí ya nos colocó el atributo population 300.000, y como pueden ver es muy sencillo de leer estas líneas. countryPath, estamos buscando un path, o sea una etiqueta path que tenga el nombre de user. Aquí también pueden, incluso en vez de find by name, pueden ponerle find by ID, porque este es un ID, pero también es el nombre del país, ¿no? Entonces aquí depende de ustedes. Y bueno, que ya cuando tenemos esa referencia, porque aquí vemos que
se crea una instancia. Entonces en esa instancia ya le colocamos el color verde y colocamos la población de 300,000 personas. Aquí, como pueden ver, lo bueno de que hicimos una clase para este pad es que podemos seguir añadiendo más cosas. Por ejemplo, a lo mejor una función que se llame onClick, que va a recibir como parámetro otra función que va a hacer algo, va a ejecutar algo cuando se le dé clic al país, ¿no? Pero todas estas implementaciones, bueno, ya van a depender de ustedes. Ahora, con esta clase solamente estamos obteniendo un solo país, pero queremos, sería un poco muy tedioso estar obteniendo uno por uno. Lo que queremos es obtener todos los países. Para eso podemos crear otra clase. La voy a colocar acá arriba. Que le voy a llamar country, le voy a llamar collection. No, mejor para que sea más claro, country collection, la cual va a tener la referencia a un arreglo, y ese arreglo va a ser un arreglo de country paths. En este caso queremos todos los países, así que voy a crear la clase country collection y voy a crear una función estática porque no va a ser en un inicio necesario que obtengamos la referencia, ¿no? Bueno, que tengamos más bien ya la instancia de esta clase. Así que va a ser una función estática llamada get, la cual nos debería de traer todos estos paths. Para ello podemos hacer uso de lo que JavaScript nos ofrece, que es este método document get, se llama query selector all, y en este caso le tenemos que pasar el nombre de la etiqueta que nosotros queremos obtener. Aquí le estamos diciendo all, es decir, dame todas las etiquetas que tengan path, es decir, cada una de estas, path, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos que retornarlo. Aquí voy a quitar todo esto que ya habíamos realizado para poder mostrarles específicamente de country collection. Podemos acceder directamente al método ya que es una función estática. Entonces podemos decir de la clase country collection, dame todos esos, justamente todos los elementos que tengan path. Voy a imprimirlos en consola para que podamos ver qué es lo que obtiene. Y recargo, ya vemos aquí del lado derecho que obtenemos todas las etiquetas path, que como pueden ver son muchas, son más de 300. En total son 338. Así que, bueno, ahora sí, tenemos que retornar una nueva instancia, porque vamos a querer hacer funciones, vamos a querer hacer cosas con esos países. No sé, a lo mejor vamos a querer hacer un filtro de dame los países que tengan tal letra, por ejemplo la letra M o la letra Z, o podemos incluso pintarlos, o podemos obtener el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Por ejemplo, vamos a hacer esas funciones, vamos a hacer la firma de cada una de esas clases. Por ejemplo, queremos de todos los paths que vamos a obtener, todavía no tenemos la instancia creada, ahorita la creamos, dame el primer elemento, ahorita vamos a implementar esa función, o incluso busca el elemento que me mandes como parámetro en el index, esa podría ser otra función. Aquí ya depende de cada uno, por ejemplo dame el último elemento, y todo esto es gracias a que estamos envolviendo ese arreglo en una colección. Bueno, vamos a empezar a hacer esta implementación. Aquí, como les comento, esto es prácticamente una función. En realidad es un método que se puede llamar sin tener la instancia de la clase country collection, pero bueno, nos va a servir justamente para hacer una instancia de esta misma clase. Así que voy a retornar una nueva instancia de country collection y en ella le voy a pasar el arreglo, que es ese arreglo es el que
nosotros visualizamos aquí una lista de nodos, de todos los nodos, es decir, de todos los países. Y bueno, aquí en el constructor tenemos que definir obviamente la clase constructor, que nos va a permitir crear una instancia ya como tal de esta clase country collection. Así que aquí le voy a poner la palabra le voy a poner items, porque ya no es un solo elemento, van a ser muchos. Como podemos ver, aquí son 338, y lo voy a guardar en una variable llamada, un atributo de la clase llamada items. Y bueno, aquí ya justamente esta línea es lo que estoy seleccionando aquí, es como tal el arreglo que ya estamos guardando aquí, y ya estamos creando entonces la instancia, ¿no? Como ya tenemos el arreglo de nodos, ahora sí ya podríamos retornar el primer nodo. Por ejemplo, this.items en la casilla 0. Con esto estamos retornando el primer elemento y ya estamos implementando nuestra clase first. Ahora, para nuestro método find, como recibimos el índice, tenemos que pasárselo como argumento de todos nuestros elementos de nuestro arreglo. Dame el que esté en esta posición que recibí en este parámetro, ¿no? En el parámetro index. Entonces vamos a ver cómo está funcionando. Aquí abajo el get, como pueden, cuando se los mostré aquí, estábamos recibiendo una lista de nodos. Ahora que nosotros ya retornamos una nueva instancia de country collection, eso es lo que deberíamos de recibir, la instancia de country collection. Voy a volver a recargar la página, y ya podemos ver aquí que estamos recibiendo esta clase country collection, la cual ya tiene dentro de ella la referencia de los ítems, que son la lista de nodos. Entonces, bueno, creo que se puede entender más sencillo con esta línea, country collection.get, que nos va a retornar una clase country collection, y ya podemos empezar a buscarnos. A lo mejor dame el elemento 3. Vamos a ver aquí cuál es el elemento 3 de nuestro path. 1, 2, justamente es México, ¿no? Entonces debería de pintar, nos debería de entregar este elemento. Vamos a ver si así está funcionando. Ahí en este caso nos mandó Estonia. Sí, de hecho está correcto, porque este es el elemento 0, el elemento 1, 2 y 3, ¿no? Entonces sí, es correcto. Era Estonia. Para que sea México, pues tendría que ser el 2, ¿no? Pero aquí no estamos haciendo uso de nuestra clase que va a envolver a nuestro path, y queremos nosotros justamente que tener una instancia de esta clase, porque queremos hacer uso de los atributos de los métodos que ya implementamos, fill, set population. Entonces aquí, en lugar de retornar como tal el elemento del node list que ya está haciendo referencia, pues mejor retornar ese elemento pero envuelto en esta clase country path. Así que para ello quito esta línea, ahorita la vamos a utilizar, pero debemos de retornar una nueva instancia de country path y pasarle el elemento que nosotros estamos señalando. De igual manera aquí, new country path, y el elemento que nosotros estamos buscando. Esta la voy a dejar para después, porque no vamos a hacer uso de ella por ahora. Y vamos a ver, aquí ahorita no le he movido nada a este console log. Nos estaba retornando esta etiqueta, pero si yo recargo ahora, ya nos retorna nuestra clase que nosotros creamos, countrypath. Así que ya podemos hacer uso de, por ejemplo, fill red, ¿no? Y ya vemos que aquí
se está pintando de rojo. Y creo que es más sencillo de leer. Otra vez repito eso. Es más sencillo de leer que de la colección de países, es decir, de todos los pads que tenemos aquí. Dámelos todos. Dámelos envueltos en una clase para tener referencia a todos esos elementos. Y búscame el elemento 2, que nos va a retornar un countrypad. Y utiliza de countrypad el método fill, que va a pintar de color rojo o del color que nosotros le pasemos aquí, ¿no? Incluso aquí, bueno, por ejemplo, le podemos decir que el primer país lo pinte de ese color. No sé cuál sea el primer país. Aquí está, por ejemplo, es este. Y ese país es Kalimantan. Ok, y bueno, lo que vamos a hacer ahora ya como tal es conectarnos a una API externa que nos va a entregar la población real de cada uno de los países. Esa API se llama REST Countries, así pueden buscarlo, REST Countries API. Y es este enlace, restcountries.com, en el que nos puede dar los países, incluso por nombre, como está en este ejemplo. Aquí en la derecha, por ejemplo, nos dice que para encontrar a Perú hay que utilizar este enlace. Entonces yo lo pego y ya nos da Perú. Podemos elegir a México, a Estados Unidos, y como podemos ver nos da mucha información. Cuál es su nombre oficial, el nombre común, nos da cuál es su moneda, su símbolo. Entonces aquí podemos obtener bastante información de cada uno de los países, y la que ahorita nos interesa es la de la población. Aquí vemos que nos da también la población, ¿no? Entonces desde nuestro archivo queremos obtener la población de cada uno de los países, no solo de Estados Unidos, ¿no? Sino de todos los países que nosotros estamos obteniendo aquí, ¿no? En nuestro proyecto. Este lo voy a cerrar para que no nos haga ruido. Y bueno, vamos a empezar con la conexión. Para poder hacer una petición a una URL externa, utilizamos la función llamada fetch y tenemos que pasarle la URL, ¿no? Entonces vamos a utilizar la del ejemplo por ahora, que es la de Perú, y voy a imprimir en consola, que es lo que nos está entregando esto. Y vamos a abrir la consola. Y bueno, ya después de haber recargado la página, aquí nos estaba entregando toda esta información, pero aquí vemos que no nos está entregando esto a lo que nosotros hicimos referencia del país de Perú. Esto es porque en realidad nos está retornando una promesa. Esta promesa nos la está retornando porque justamente cuando hacemos la petición, JavaScript no sabe si esto pues en realidad va a tardar muchísimo. Podría ser que nos estemos conectando a una aplicación que obtiene datos de muchas partes y a lo mejor no se tardaría 15 minutos, por así decirlo, en obtener la información. Entonces eso haría que ya no podamos usar nuestra aplicación solo por el hecho de que tenemos que esperar 15 minutos a que se obtenga la información. Entonces, bueno, esta petición fetch en realidad retorna una promesa. Pero bueno, nosotros podemos decirle a JavaScript que espere hasta que obtenga la información, haga algo. Entonces voy a crear una clase para que podamos ver cómo podemos obtener como tal ya la información de la petición que estamos haciendo. La clase se va a llamar countryAPI, la cual pues se va a encargar, dentro de esta clase vamos a contener toda la lógica para conectarnos a la API externa y para obtener la información, ¿no? Así que vamos a implementar el método llamado findByName, que es donde vamos a recibir un nombre y debe de hacer una petición obteniendo ese nombre, ¿no?
Bueno, ahorita no le voy a poner ningún parámetro para que podamos ver cómo está funcionando. Va a ser una función estática porque no es necesario que tengamos una instancia de esta clase, ya que solo queremos hacer uso de este método. Entonces, de nuestra clase CountryAPI quiero hacer uso del método findByName. Por ahorita no le pongo ningún nombre y que me retorne lo que obtenga esta petición. Me debería de retornar otra promesa, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo actualizo mi página y vemos que sí, me sigue retornando la promesa. Pero hay que decirle a JavaScript que vamos a hacer algo con esa promesa, que debemos de esperar a que obtenga los datos de verdad. Entonces, para ello le colocamos esta etiqueta async, de que estamos diciendo que este método es una función asíncrona. Entonces aquí return await. Con esto le estamos diciendo que espere a que ejecute esto. Es decir, ya no me entregues como tal la promesa, sino entrégame el resultado de hacer esta petición. Entonces si yo recargo, aquí vemos que me está entregando otra vez una promesa. Esto es porque, bueno, aquí también hay que decirle que espere. Para eso hacemos uso de then. Y vamos a colocarle response. Y cuando obtenga la respuesta, queremos que la imprima. Vamos a colectar. Y bueno, aquí ya vemos que me entrega la respuesta con un status 200. Ok, quiere decir que la petición fue hecha correctamente. Y bueno, ya podemos hacer uso de la información. Ahora queremos obtener el contenido. Todavía no estamos logrando obtener esta información. Para ello se necesita volver a hacer otra petición, otra espera. Entonces esta es una función flecha, vamos a colocarle que espere, y de este response vamos a ponerle await y queremos obtener la información JSON. Voy a volver a recargar y miren, aquí ya estamos ahora sí obteniendo la información de toda la información que nosotros necesitamos. Así que bueno, eso lo debemos de almacenar dentro de este método. Y para ello, bueno, entonces lo que hago es guardarlo en una constante llamada response, y lo que voy a retornar es, bueno, este response debe de esperar a que se haga la petición. Y ahora sí, aquí retornamos lo que nos dé el formato JSON, que también nos retorna una promesa, por eso debemos de esperar para obtener el resultado real. Aquí ya no es necesario hacer todo esto, ya nada más dentro de esta clase den, de este método den, vamos a imprimir lo que nos está entregando. Console.log response, y nos debería de retornar ahora sí la información que estamos buscando nosotros. Bueno, aquí me salió un error, vamos a ver qué nos está diciendo. Está perdiendo como un paréntesis. Ok, creo que esto no va. No, esto sí va aquí. Me falta aquí otro paréntesis, entonces ya lo cierro. Y ahora sí, vamos a revisar que nos esté dando la respuesta correcta. Y bueno, aquí vemos que sí, ¿no? Esto es porque lo tenemos en otro console log. Por eso nos sale dos aquí, dos impresiones. Pero ya con esto ya nada más nos sale una sola. Y bueno, ya tenemos ahora sí la respuesta de la API para poder obtener la población. Para ello, en lugar de obtener así un objeto,
con todas las respuestas, con toda la información, para que sea un poco más sencillo de manejar. Podemos también envolver esta respuesta en una clase, donde vamos a utilizar los métodos que nos convengan. Vamos a llamarla a la clase response nada más, que va a recibir el objeto, es decir, este response.json, y vamos a implementar funciones como population porque queremos obtener la población. Podemos obtener más cosas, ¿no? Como la región, la subregión. Estos son datos que vienen, ¿no? Aquí en la API. Ya ustedes pueden checarlo para ver cuáles necesitan, incluso aquí los idiomas que hablan. Viene bastante información. El área. Vamos a colocar también el área. Esta área. Entonces, aquí, área. Y bueno, obviamente tenemos que envolver este objeto como atributo. Y bueno, ahorita vamos a implementar estas funciones. Así que en lugar de retornar el objeto como tal, mejor retornamos una clase que va a manejar todos los métodos que queremos. Return new and response. Y ahora sí, espera a que nos dé el JSON. Y vamos a ver qué nos retorna esto. Nos debería de retornar una clase llamada response. Voy a recargar. Y vemos que sí, nos la da esta clase response, que tiene un atributo llamado object, y ya ese objeto como tal tiene los países. Aquí, bueno, también vemos que nos está dando un arreglo, y porque está el elemento 0, entonces queremos acceder a ese primer elemento para como tal ya obtener el objeto, no un arreglo, sino el objeto que ya tiene como tal estos atributos. Así que, bueno, voy a copiar todo esto. Voy a envolverlo en dos paréntesis para decirle que cuando me entregues la respuesta, acceda a tu elemento 0. Actualizamos y ya. Bueno, y ahora sí nos está dando como tal las propiedades y del objeto que estamos haciendo referencia. Entonces, bueno, ahora sí ya podemos empezar a obtener la población. Ya tenemos la referencia de nuestro objeto. Object. Y vamos a ver aquí cómo se llama. Aquí se llama population. Entonces thisObject.population es lo que vamos a retornar. La región, creo que se llama así también, región, subregión. Y el área está acá arriba. Así que bueno, vamos a retornar this.object.region, return this.object.subregion, return this.object.area. Y ahora sí, vamos a ver que esté ejecutándose correctamente. Vamos a utilizar la función population, que es la que más nos interesa por ahora. Y vemos que aquí sí nos está retornando la población. En este caso, bueno, aquí no le he puesto qué nombre de país. Vamos a ponerle USA. Y bueno, aquí nos está retornando este número que pertenece a Estados Unidos. Y bueno, más bien, nos está dando el número de Perú. Todavía nos hace falta colocar esto de forma dinámica. Aquí ya le estoy mandando este atributo llamado USA, que lo debería de recibir la API. Le vamos a colocar la variable name para referenciar eso que le estamos mandando.
y aquí hacemos uso de los backticks para poder insertar variables dentro de este string. En este caso, en lugar de Perú, quiero que busque el nombre, el país que le estamos pasando por el parámetro nombre, en este caso USA. Así que actualizo, bueno, me da este número, vamos a buscar otro país, por ejemplo México, me debería de dar otro número. Y como podemos ver, si lo está obteniendo, aquí vamos a ver, vamos a corroborarlo con la API. Y sí, justamente es el mismo número. Quiere decir que nos estamos conectando correctamente a esa API externa. Ahora hay que obtener la población de todos los países. Vamos a hacer el ejercicio de pintar todos los países de un solo color. Para ello podemos crear una nueva función llamada for, la cual va a iterar cada uno de los elementos. Perdón, no va aquí, va en la clase collection, country collection. La función for, que va a recibir como parámetro una función. Le voy a poner funct porque la palabra function ya está reservada, aunque en realidad me gusta declarar mis variables completas con el nombre completo porque son buenas prácticas para poder entender el código. En este caso pues es una excepción, porque si yo le pongo function, miren, ya me está dando aquí ya un error, porque bueno, es una palabra reservada. Así que para poder iterar sobre los nodos tenemos que usar el for each. Y bueno, aquí ya tenemos la referencia de los ítems. Aquí le voy a poner la palabra ítem, y por cada ítem voy a ejecutar mi función que le pase como parámetro, y no le voy a pasar como tal el ítem, porque el ítem es un elemento del DOM. Le tengo que pasar más bien una instancia de nuestra clase que creamos para que podamos hacer uso justamente de esos métodos. Así que new country collection, y ahora sí le pasamos como argumento el ítem, y ya le estamos diciendo que ejecute la función que le pasamos como parámetro a nuestra clase country collection, que es una instancia que envuelve como tal al ítem, es decir, al elemento del DOM, o sea, a un path. Este ítem representa un path. De hecho aquí, bueno, le podemos cambiar el nombre para que se entienda mejor. Country path. Y bueno, aquí no es country collection, perdón, aquí es country path. Qué bueno que me fijé. Pero bueno, vamos a ver si podemos pintar todos los países haciendo uso de nuestra clase for para todas nuestras colecciones. Voy a quitar esta implementación, vamos a hacerla de nuevo. Country collection, ya implementamos nuestro método get que nos da justamente una instancia de country collection. Ahora for, esto recibe como parámetro una función, y vamos a colocarle country path, y va a ejecutar lo siguiente: countrypath.fill red, ¿no? Voy a volver a recargar y vemos que sí se pintan todos los países de rojo. Esto es porque itero en cada uno de los países que tenemos en la colección y lo pinto. Pero ahora queremos pintarlo más bien dependiendo de la población. Nosotros ya contamos con una API en la cual nos podemos conectar y obtener una respuesta, y de esa respuesta obtener la población. Así que vamos a hacer uso de esas clases que ya hemos ido trabajando, y vamos a colocarle, por ejemplo, bueno, primero vamos a obtener la población, ¿no? Country API find by name. En este caso ya lo tenemos en nuestra instancia country path.
Así que va a ser countrypad.name, creo que sí, así le llamamos. De hecho, no nos hace falta implementar ese método. Aquí va a ser, lo voy a dejar firmado ya, countrypad.name, para obtener el nombre como tal de, de nuestra etiqueta pad. Así que vámonos a esta clase, countrypad, y va a ser muy sencillo. Solamente colocamos el nombre name que nosotros ya definimos y vamos a obtener el ID. Así que tenemos que retornar de nuestro elemento utilizando la función getAttribute y que me retorne el ID, ¿no? Porque queremos obtener el valor de aquí, de nuestro atributo ID, su valor. Entonces es lo que estamos haciendo en esta línea. Field red, ok. Y bueno, find by name es una función asíncrona. Así que si queremos ver su resultado, pues tenemos que esperar a que se ejecute, porque si no nos va a retornar una promesa. Para ello, pues hay que declarar nuestra función que nosotros estamos utilizando aquí dentro del for como asíncrona para poder hacer la espera de esta consulta. Le voy a colocar como response para que podamos ver qué nos está dando. Y console log, vamos a imprimir esa respuesta. Y bueno, aquí vemos que nos está retornando varios objetos. Ahorita que termine de cargar les comento esos errores, pero en realidad todo está correcto. Nos está retornando nuestra clase response que nosotros definimos y ya podemos empezar a obtener, por ejemplo, la población, por ejemplo aquí population, o el área o la región, ¿no? Voy a volver a cargar y vemos que ya se pinta la población. Aquí nos está dando errores porque esto es más que nada por el SVG que tenemos aquí cargado. Hay países que no existen o que están incorrectamente escritos, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son. Para ello, pues igual podemos aquí implementar en nuestra API algo que nos imprima un error en caso de que no se haya podido encontrar el país. Entonces, por ejemplo, if response.status es exactamente igual a 404, vamos a decir que nos muestra un error que diga country not found, y aquí vamos a imprimir qué país es el que no encontró. En este caso lo recibimos mediante name. Y bueno, va a lanzar un error en caso del que el país no esté encontrado y nos va a decir cuál es ese nombre de ese país. Así que si yo recargo, ya vamos a ver qué país son los que no puedo encontrar. Por ejemplo aquí, country Mauritania. Esto es porque está mal escrito, si se dan cuenta. Entonces aquí la tarea va a ser escribir correctamente los países. Mauritania. Y así con cada uno de estos países que da error, ¿no? Hay que ir descubriendo cuáles son, pero en general se muestran casi la mayoría de todos los países. Aquí podemos ver que nos está dando su población. Y ahora vamos a empezar ya a pintar acorde a la población. Entonces para ello aquí colocamos un if. Bueno, más bien aquí ya tenemos la respuesta de la población. If response.population, vamos a decir si es menor a no sé, a 10 millones,
ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si es menor a 10 millones, que lo pinte de un azul clarito. Aquí yo ya tengo los colores. Este es el que vamos a utilizar, este color RGB, porque no solo le podemos pasar textos como red, green, blue, sino también colores RGB, ¿no? Entonces a nuestro country pad, que ya tenemos esa referencia, llénamelo de este color. Y termina de ejecutar, ¿no? O sea, ya como estamos haciendo por cada uno de los países esta iteración, pues solamente quiero que llene de este color y termine. Ahora, si el país es menor a 100 millones, pues 1, 2, 3, countrypad.fill, vamos a pintarlo de un azul más fuerte. Y ya, que termine aquí de ejecutarse, porque ya no queremos que se ejecute en caso de que cumpla esta condición, ¿no? Ahora, si el país es mayor a 100 millones, pues que lo pinte de un color mucho más, un azul más fuerte. Y vamos a colocar aquí ese azul. Voy a quitar este response population, que ya no estamos haciendo uso de él. Y vamos a volver a actualizar. Y ya vemos cómo está pintando cada uno de los países. Conforme va obteniendo la información de la API remota, ya le está diciendo, pues si este país tiene menos de 10 millones, píntalo clarito. Si tiene entre 10 millones y 100 millones, más fuerte. Y los que tienen más de 100 millones, más oscuro. Entonces, bueno, aquí un tip que les puedo dar es que, por ejemplo, este número pues está un poco complicado de leer. Y si llega otro programador, pues va a perder tiempo en estar contando como ahorita lo hicimos. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son 10 millones. Entonces, pues este tipo de constantes también es bueno que siempre les den un nombre en lugar de mostrar solamente el valor, porque puede ser que no entienda el programador, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, vamos a definir una constante. La voy a poner hasta acá arriba por convención. Vamos a colocar 10 millions. Y vamos a escribir 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y 100, creo que así se escribe, millions. Ya nomás le añadimos un 0. Entonces aquí fácilmente ya podemos reemplazar el valor 10 millions y 100 millions. Así ya nosotros mismos o otro programador, cuando llegue al código, ya va a saber que, bueno, si la población es menor a 10 millones, ya no tiene que leer todo el número. También lo mismo pasa con este tipo de cadenas, ¿no? Otro programador puede llegar y va a tener que buscar este color en internet y va a perder algo de tiempo, ¿no? Y así por cada uno. Entonces va a tener que buscar este código y va a ver qué color representa cada uno. Entonces, para que no pierda tiempo y para tener una mejor legibilidad y una mejor organización, vamos a darles un nombre. Vamos a colocarle blue light, blue medium y blue strong. Y vamos a darles ese valor, blue light, el cual va a tener este valor encerrado entre strings, entre comillas dobles. Ahora blue medium, igual entre comillas dobles, y blue strong. Aquí vamos a colocarle blue strong. Y ya, pues vemos que es mucho mejor de entender. Si la población es menor a 10 millones, a nuestro pad de aquí
píntalo de un color azul clarito. Si es mayor a 10 millones pero menor a 100 millones, de un azul medio. Y si ya es más de 100 millones, de un azul fuerte. Entonces vamos a actualizar y vemos que está funcionando correctamente, ¿no? Independientemente de estos errores que son de que no encuentra el país, porque como les comento, hay países que no están correctamente escritos o no existen. Por ejemplo, este de Crete creo que no existe, ni Sicily nunca lo había escuchado, o Gotland. Entonces, bueno, aquí vamos, es cuestión ya nada más de colocar correctamente los nombres de los países que haga falta. Y bueno, hasta ahorita hemos implementado como tal esta lógica. Las demás son puras clases. Esta clase que hemos implementado. Esto, si se dan cuenta, es más sencillo de leer. Porque estamos diciendo que de todos los países dame la colección. Y por cada uno vas a obtener justamente la referencia a esta etiqueta PAD. Y vas a conectarte a la API, buscar por nombre. Después dame la población. Si la población es menor a 10 millones, píntalo de azul clarito. Si es menor a 100 millones, de azul medio. Y si es mayor, de azul fuerte. Ahora, en nuestra implementación pasada, teníamos también que si colocábamos el mouse sobre algún país, nos daba su nombre. Es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces nos vamos a nuestra clase CountryPad que envuelve a este elemento y vamos a implementar de manera sencilla su nuevo método que le vamos a colocar set tooltip y un string. Ahorita les comento qué es tooltip. El tooltip es justamente la etiqueta que se muestra. Entonces, que les había mostrado en el ejemplo anterior, vamos a buscarlo aquí en internet. Bootstrap tooltips, y bueno, estos son los tooltips, ese mensajito que aparece en negro, estos son los tooltips, ¿no? Entonces, aquí en la documentación de Bootstrap nos dice que hay que colocar esta función en nuestro archivo, bueno, como un archivo JavaScript. Lo podemos colocar aquí abajito, más bien lo voy a colocar aquí arriba, pero al ser Bootstrap tenemos también que obtener todas estas, bueno, aquí nos dice que hay que usar Popper, también requiere util.js, así que tenemos que hacer referencia a todos estos archivos JavaScript que se necesitan para que este tooltip funcione. Esto ya viene como tal en la documentación. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, jQuery for Bootstrap 4 y aquí ya nos vienen los estilos CSS de Bootstrap que nosotros tenemos que copiar para que funcione el tooltip y eso lo pegamos acá arriba. Luego aquí necesitamos también hacer referencia a todos estos archivos JavaScript, los copiamos y esos los pegamos aquí abajito. Vamos a ver si no nos está dando algún error este JavaScript, y al parecer no, porque solamente nos aparecen errores de países, ¿no? Así que vamos a empezar a configurar el tooltip. Vamos otra vez a regresarnos aquí a la documentación de Bootstrap para ver los tooltips. Y bueno, aquí en la misma documentación nos dice que debe de tener este atributo llamado data_toggle tooltip, o sea que se los debemos de añadir a nuestros elementos. En este caso los elementos path, que es lo que le queremos añadir este tooltip, ¿no? Y bueno, también podemos añadirle cuál es la posición. Si no le ponemos ninguna
Bootstrap lo elige. En este caso no le vamos a poner para que no se haga más complejo, ¿no? Y ya en el atributo title ya colocamos el mensaje que queremos que aparezca. Por ejemplo, aquí, tooltip on top. Así que vamos a hacerlo. Primero a todas nuestras etiquetas vamos a colocarle el atributo que nos pide Bootstrap. Así que hago referencia, bueno, selecciono todos los paths. Y coloco data toggle, creo que se escribía así, toggle, vamos a ver, data-toggle con 2 Gs, ajá, igual a tooltip. Ya cumplimos con parte del contrato que se necesita para usar el tooltip, que es colocar esta línea, ajá, y ahora aquí en set tooltip ya vamos a colocar como tal el mensaje. Entonces al elemento, al path, elemento path de la etiqueta path, vamos a colocarle un atributo llamado title, porque así nos dice JavaScript que debe de ser llamado, y vamos a pasarle como valor lo que estemos recibiendo del parámetro string. Ahora, cuando nosotros hagamos referencia a este elemento, podemos incluso hacer uso de este método, porque ya tenemos la instancia del countrypad. Así que cuando se cree un countrypad, podemos decirle this.set tooltip, o bueno, vamos a utilizarlo aquí afuera mejor. Sería countrypad.setTooltip y vamos a pasarle ahorita un string cualquiera. Vamos a ponerle country nada más para ver que esté funcionando bien. Bueno, aquí estamos teniendo un problema. Creo que ya vi por qué es. Aquí es set tooltip, no set population. Entonces vamos a volver a cargar. Igual nos está pintando el tooltip. Vamos a pegarlo aquí arriba mejor. A ver si así ya no nos causa problemas. Para eso le decimos que this, o sea, este countrypad, nos ponga el tooltip, el nombre. Y miren, si aquí ya veo que ya está funcionando correctamente. Nos está colocando en todos los países el tooltip con el texto country, pero queremos que sea dinámico. Es decir, que nos ponga el nombre del país, ¿no? Entonces, country, y le colocamos aquí this.name. ¿Por qué this.name? Porque le estamos diciendo que me dé el nombre del país. Eso lo hace obteniendo el atributo ID, es decir, estos valores. Este ID tiene este valor, este ID es Papua Nueva Guinea, este ID es México, y así con cada uno, ¿no? Entonces vamos a ver si está funcionando correctamente, y vemos que sí. Country, Algeria, Libia, Egypt. Incluso aquí podemos ver cuáles son los países que están teniendo errores, como por ejemplo este país, ¿no? Centafrica. Hay que colocar su nombre correctamente. Vamos a buscarlo. Y es Central África. Con esto ya debería de pintar al menos este país bien. Central África. Y vemos que sí va pintando cada uno de los países conforme va obteniendo la información de la población con la API. Incluso aquí podría ser por área, ¿no? En vez de población. Si se dan cuenta, ya obtenemos el área. Entonces, en vez de population, utilizamos el método area, que bueno, no sé si es mucho esto de 10 millions.
Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 100, 1, 2, 3. De hecho, vamos a imprimirlo eh, para cada uno de los países para ver más o menos cuánto es, de cuánto es su área. Y voy a quitar algún otro console, creo que no hay. Ajá. Ok, vamos a recargar. Bueno, más o menos vamos a colocar 20,000. Aquí, como les digo, es mejor nombrar estas constantes en lugar de solamente colocar estos valores, ¿no? Para por pruebas, vamos a ponerle 20,000 y 200, vamos a ponerle 50,000. O sea que si tiene menos de 20,000 en área, azul clarito; si tiene menos de 50,000, azul medio; y si tiene más, azul fuerte, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos países que no los está obteniendo. Aquí creo que sí. Bueno, son muchos los países, ¿no?, que tienen más de 50,000. Aquí vamos a, no sé, a lo mejor 100,000. Es cuestión de ir viendo o dependiendo de lo que vaya necesitando cada uno de ustedes. Veamos. Aquí, bueno, estoy viendo ahorita que está haciendo pruebas. Voy a regresarlo todo. Me falta aquí colocarle ARIA. Entonces otra vez le vuelvo a poner 20,000. Aquí 50,000. FNF12 y recargamos. Bueno, ya regresé después de haber hecho algunas pruebas. Ya me di cuenta que este es el número que más variado. Menor a 20,000, azul clarito; menor a 1,000,000, azul medio; y si no, azul fuerte. Si es más, tiene un área mayor a 1,000,000, ¿no? Aquí ya vemos cómo se están pintando esas poblaciones. Y bueno, esto ya es cuestión de cada uno. Voy a hacer un análisis general. Aquí implementamos una colección en la cual estamos utilizando este método para generar una instancia que nos pueda envolver todas las etiquetas path. Luego implementamos una función for para poder iterar en cada una de estas clases, cada una de las clases que nosotros implementamos para cada una de estas etiquetas. Aquí estamos obteniendo esa etiqueta. Luego implementamos una API que se conecta a justamente una aplicación externa. Busca por el nombre que nosotros le demos. Ese nombre se lo estamos pasando del path, obteniéndolo mediante el atributo ID del elemento. Luego, en este caso, ya sea el área o la población, voy a regresarlo a como estaba hace tiempo para que podérselos explicar mejor. Si la población es menor, aquí en este caso a 10 millones, lo pinte de un color azul clarito. Aquí nombramos estas constantes estáticas, o justamente esas constantes, para tener una mejor legibilidad. Y aquí en este caso, si es menor a 100 millones, lo pinte de otro color. Y si no, lo pinte de azul fuerte. Y bueno, esta sería la implementación de el API para conectarse con países y de manera dinámica poder llenar esta información, ¿no?